Durante los dos últimos siglos hemos tenido diferentes crisis mundiales que han impactado directamente en nosotros, como en el desempleo, como crisis sanitaria, escasez de materias primas, y es por ello que el día de hoy vamos a analizar estas crisis mundiales, cómo ha impactado mundialmente y también proponer qué pasaría en los próximos años si aparecería una crisis mundial. Así que quédate aquí y suscríbete si aún no lo has hecho. Así que vamos ahí. Como les comenté al inicio, vamos a revisar qué ha pasado durante los dos últimos siglos con las crisis mundiales y cómo ha impactado en la economía mundial también. Quizás no vayas a encontrar alguna de las crisis que haya pasado quizás en Argentina, en México, la crisis de la deuda de Latinoamérica, porque de repente esto no ha impactado directamente mundialmente, pero más bien vamos a revisar sí las que han impactado en esta misma, ¿ok? Entonces, veamos qué pasó en el año 1914, la Primera Guerra Mundial con una contracción mundial del 6.7%. En 1929, la Gran Depresión, una muy reconocida a nivel mundial y bastante estudiada, ¿no? Con una contracción del 17.6%. Si se dan cuenta, viene a ser la que ha tenido un impacto mundial en la economía bastante agresiva. ¿Ok? Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial en 1939 con una contracción del 15.4%. Y finalmente encontramos en el año 2019 a la crisis sanitaria del COVID-19 con una contracción creo que ya verídica, ¿no? Ya confirmada del 4.3%. Si se dan cuenta, la crisis del COVID-19 viene a ser la cuarta crisis mundial de los últimos dos siglos que ha impactado directamente en nosotros con una contracción del 4.3, luego seguido de la Primera Guerra Mundial acercándonos hacia eso, ¿no? Y por encima de ello la Segunda y la Gran Depresión. Si quieren aprender más sobre ello, váyanse a YouTube, vayan a Google, van a encontrar mucha información de lo que pasó a detalle en estas diferentes crisis, ¿no? Incluso la crisis sanitaria del COVID-19 es superada por el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Incluso hay un video, ¿no? Lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes vean la película que es muy buena donde entiendes qué pasó con la caída de los Lehman Brothers, ¿ok? Entonces, analizando las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos dos siglos y colocando una columna de la variación en años y está como impactado directamente, podemos proponer, ¿no? ¿Qué pasaría en el futuro si agarramos un promedio de los años o de las variaciones que ha pasado en las diferentes crisis, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la Primera Guerra Mundial, 1914, 1929, la Gran Depresión, han pasado 15 años para que ocurra eso. La Gran Depresión a la Segunda Guerra Mundial, 10 años. Así sucesivamente, encontramos que del colapso del mercado inmobiliario en 2007 al 2019 han pasado 12 años, ¿ok? Y eso lo hemos colocado en esta columna. Si agarramos un promedio de estas, obviando la Guerra Fría, que en realidad fue una época de bonanza para todos, estamos viendo que cada 10 años en promedio puede pasar o es posible que pueda ocurrir una crisis mundial. Por lo tanto, hay que estar preparados para las cosas que pueden pasar en el futuro. Entonces, viendo que el promedio es de 10 años, podemos decir que en el 2029, entre el 2030 o quizás un poco más, puede pasar la próxima crisis mundial. No estamos diciendo que esto va a suceder 100%, ¿no? Estamos diciendo que estamos analizando las variaciones durante las últimas crisis de los últimos dos siglos y en base a eso estamos diciendo que podría pasar una crisis mundial que afecte directamente en nosotros como en el desempleo, quizás en una crisis sanitaria o quizás en otro tipo de crisis también financiera o económica. Entonces, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en el futuro? Quizás tú ya hayas estudiado todas estas diferentes crisis. Yo lo estoy viendo desde el lado matemático, desde el lado algebraico, ¿no? Analizando las variaciones que tiene cada crisis y en base a ello posiblemente proponer qué es lo que pueda pasar de acá a unos 10 años en una crisis mundial que no sabemos qué puede ser, pero analizando los últimos dos siglos, eso es lo que podemos suponer.
¿Ok? Entonces, si tú tuvieras algún comentario, alguna duda, déjalo aquí en la casilla de comentarios. Ayúdanos, comparte contenido para que podamos entender qué es lo que pueda pasar y estar preparados para poder llegar a estos años, ¿no? Con mucho cuidado, de verdad, con muchas políticas que nos ayuden a nosotros, a las personas que somos lo más valioso en este mundo, ¿sí? Entonces, no te olvides de regalarme un like, suscribirte también y nos vemos pronto. Chao.